Chicos, bienvenidos a una clase con Vicky. Hoy vamos a hablar de la antigua civilización egipcia, de todo su desarrollo, todas sus costumbres, todo lo que implicó esta majestuosa cultura para la historia de la humanidad. Los invito a que se queden allí conectados observando todos estos aspectos interesantes de esta antigua civilización. Bienvenidos. Civilización egipcia. El antiguo Egipto se encuentra hoy en día entre las civilizaciones más destacadas en la historia humana por su rica cultura y esplendor cultural y religioso. Esta civilización se desarrolló a lo largo de la ribera media y baja del río Nilo, el cual proporcionó a los egipcios los recursos necesarios que sostuvieron a lo largo del tiempo dicho imperio. Los inicios del antiguo Egipto se remontan al año 3015 a.C. y tuvo un progreso sostenido a lo largo de un periodo de casi 3000 años, en los cuales se desarrollaron como un imperio dominante tanto a nivel militar como económico. Sin embargo, su auge fue finalmente interrumpido en el año 30 a.C., cuando se enfrentó a su caída definitiva a manos del Imperio Romano. Etapas del Antiguo Egipto. Aunque la civilización egipcia se remonta al año 3015 a.C. y tuvo una duración de alrededor 3000 años, pasó por 3 etapas faraónicas destacables en las que se desarrollaron su poderío, dominación, cultura artística y religiosa, forjando así su establecimiento como imperio. Las etapas destacables del imperio egipcio fueron 3. Iniciamos con el imperio antiguo. Esta etapa estuvo comprendida entre los años 2800 a 2200 a.C. Durante esta época, los faraones lograron la gran estabilidad al imperio egipcio, el cual de la cual gobernaron todo Egipto. Fue durante este gran periodo en el que los egipcios construyeron las pirámides de Giza. El imperio egipcio se dividió en 3 momentos. El primero, el imperio medio. En este, la capital del imperio estuvo ubicada en Tebas. Los faraones que gobernaron este lapso extendieron el dominio egipcio hasta Nubia. Además, construyeron en gran manera el desarrollo cultural del imperio. En segundo lugar, encontramos al Imperio Nuevo. En este, uno de los faraones destacados fue Amoxis, quien se encargó de expandir el imperio egipcio hacia el noroeste, ampliando su dominio hacia las regiones de Palestina y Siria. Por otra parte, en este periodo, el faraón Amenofis IV instauró el culto religioso al dios Atón. Además, fue este faraón quien instauró la capital del imperio en la localidad de Tel el Hamara. Y en tercer lugar encontramos la Baja Época, que se vio marcada por la decadencia del imperio egipcio, quienes afrontaron ataques bélicos por parte de los asirios y los persas. Posteriormente Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Finalmente vio su fin como potencia en el año 30 a.C., cuando bajo el dominio de Roma fue convertido en provincia de dicho imperio. Ubicación geográfica. El antiguo Egipto ocupó el noreste del continente africano y estuvo asentado a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo. Este majestuoso río recorre todo el territorio desde el sur hasta el norte, donde finalmente desemboca en el mar Mediterráneo. Este es el mapa de África. La línea que se irá trazando pertenece al río Nilo, uno de los ríos más importantes del mundo, con 6.650 kilómetros de longitud, y fue a lo largo de este río que se ubicó la antigua civilización egipcia. Además observamos el mar Mediterráneo, el mar Rojo, entre otros aspectos. Organización social del antiguo Egipto. En primer lugar, encontramos al faraón y la familia real. El faraón era un monarca de poder absoluto, ejercía el poder del ejecutivo, legislativo y judicial, además del religioso, de manera simultánea. El faraón no solo era visto como el rey, también era considerado un dios al que se le rendía culto. La familia del faraón pertenecía a la realeza y ésta tenía privilegios y trato especial.
Al morir el faraón, por lo general, el poder era transferido a su primogénito. A diferencia de otras culturas, la esposa de un faraón en varios casos recibía poder al ocupar la posición de reinas. En segundo lugar, encontramos a los nobles y sacerdotes. La clase sacerdotal fue una clase acreditada tanto a nivel religioso como político. Debido a su rango e influencia, algunos sacerdotes lograron políticos como gobernantes. Se les estimaba por su sabiduría y por sus funciones religiosas en los templos, en los que atendían a las divinidades que recibían culto por parte de los egipcios. En tercer lugar estaban los funcionarios, los soldados y los escribas. Los escribas cumplían labores de gran importancia, estaban encargados de copiar los textos sagrados, escritos administrativos y comerciales, así como escribir las leyes y las normas de importancia política. Sobre los soldados descansaba la estabilidad y poderío del imperio. Gracias a sus carros de guerra y preparación militar, pudieron garantizar por largo tiempo la expansión y dominio del imperio egipcio, así como la seguridad y orden dentro de sus dominios territoriales. En cuarto lugar estaban los comerciantes, artesanos y campesinos. Mediante los artesanos y comerciantes, la cultura egipcia pudo ser vistosa y trasladada a distintas partes del dominio egipcio. Los artesanos tenían una mano de obra de alta calidad, la cual dio forma a todas las famosas esculturas egipcias que hoy conocemos, realizadas con alta precisión. Los campesinos. Los campesinos se dedicaban a producir los cereales y alimentos que sustentaron en gran manera la estabilidad del imperio a pesar de estar rodeado de áreas desérticas. Con técnicas de alto nivel aprovechaban al máximo las tierras próximas al río Nilo, las cuales eran sumamente fértiles. Y en último lugar estaban los esclavos. Estaban conformados por prisioneros de guerra o por la clase social más desfavorecida. Aún así, por lo general tenían ciertos derechos y salario. Algunos esclavos incluso podían comprar su libertad. Bueno, luego de haber visto muchos aspectos interesantes hasta el momento de esta antigua civilización egipcia, los invito a que continuemos viendo otros aspectos más. Aportes culturales del Antiguo Egipto. Egipto es conocido por sus grandes monumentos y pirámides, las cuales no solo fueron la tumba de faraones importantes, también fueron importantes lugares de culto a distintos dioses. Además, cabe destacar que la cultura egipcia se destacó por la creación de una escritura a partir de jeroglíficos. Por lo general, estos escritos fueron plasmados a base de pintura o tallados en templos y tumbas. Por medio de su sistema de escritura, los egipcios dejaron evidencia de hechos relevantes de su imperio. Este tipo de escritura, según las investigaciones, cuentan con un poco más de 500 símbolos y signos. Por otra parte, los egipcios también crearon lo que se llamó el calendario solar. Con este calendario solar también podían calcular la fecha de las inundaciones causadas por el río Nilo. Además, su cultura avanzada también incluyó la implementación de cálculos matemáticos, los cuales fueron necesarios para las actividades agrícolas, la construcción y el almacenamiento de alimentos. El embalsamamiento fue una práctica común en Egipto. Esta técnica les concedió tener un amplio conocimiento del cuerpo humano y sus órganos, permitiéndoles practicar operaciones y técnicas medicinales. Chicos, hoy luego de haber visto muchos aspectos interesantes en relación a la antigua civilización egipcia, desde sus formas de vida, sus costumbres, su organización social, su aspecto económico, político y cultural, entre otros más, quiero invitarlos en otra ocasión a otro capítulo de la historia de la humanidad. Hasta pronto.